Hola, ¿os habíais preguntado cómo se escribe un libro? Yo también, a diario. Llevo mucho tiempo... Bien, pero lo importante, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo se publica un libro? Pues aquí yo, explicar. Intro. Es una cosa de la que yo no hablo por aquí generalmente, pero yo hice un curso allá por 2011/2012 sobre producción editorial, que básicamente es cómo se hacen los libros, cómo se publican los libros, cómo se maquetan los libros. Sobre todo fue un curso de maquetación, la verdad yo aprendí mucho a maquetar. InDesign es terrible y aterrador. Y si lo dejas de usar una semana, a la semana siguiente ya se te han olvidado cómo se utiliza. Pero anyway, yo he maquetado libros, me ha ayudado muchísimo a la hora de publicar mi libro que saqué hace 2014, Mind the Gap, y me ha ayudado muchísimo para conocer la industria editorial y cómo se escribe un libro. Y es una de esas cosas que me han preguntado la gente en los comentarios bastantes veces, 2 o 3. Así que pues he pensado que ¿por qué no hacer un vídeo sobre el tema? Bien, uno cuando agarra un libro de estos que suelen tener páginas dentro y tal, suele imaginarse que el proceso editorial es escritor. He escrito un libro editorial, vale, te lo publico, venta. Ya está, y el libro está en tus manos, pero no, hay muchos más procesos antes, y todos son complicados, y todos tardan tiempo, y todos son aterradores, en efecto. A ver, en el mundo real, ese lugar horrible donde vive la gente, los libros empiezan desde la preescritura, que es un escritor decide escribir un libro y lo lanza a editoriales, o bien una editorial dice, necesitamos que nos escribas un libro sobre X. Yo puedo hablar de la parte teórica, que es esto. Suele haber propuestas editoriales que cuando tú escribas un libro, le haces como una especie de currículum y lo mandas a editoriales. Mi libro va a ir a, yo qué sé, por ejemplo, a Naya. Mi libro va a ir a Naya porque se parece bastante a estos libros y tiene tal y habla a grandes rasgos de X y Y. Y la editorial lo que suele hacer es pasárselo a un lector editorial y generalmente no hace muchos casos las editoriales, vale, ¿verdad? En otro caso, cuando es un pedido a encargo, como he dicho antes, la editorial misma dice como, mira, necesitamos un libro que sea sobre este tema, que se parezca a estos libros, que hable de tal, que hable de cual. En mi caso fue un pedido por encargo que la editorial les pasa, vio mi entrevista en Yorokobu, que me entrevistaron en Yorokobu como lingüista y como mi canal de YouTube y tal, y fue como, mira, nos ha interesado tu estilo, nos ha interesado lo que cuentas tú en tu canal y nos gustaría que escribieses un libro como... nombre que no voy a decir, pero otro libro de inglés muy conocido de la época, pero con un poco más de chicha. ¿Sí? No. Y yo dije, sí, hombre, claro que sí. Y en ese momento me pidieron un capítulo de prueba, que esa es la diferencia entre una persona que ya ha escrito un libro y lo está mandando a un escríbenos un capítulo de prueba y a ver qué tal. Y yo les escribí el mejor capítulo de prueba que yo he escrito nunca en mi vida y me dijeron, vale, adelante. Y en ese momento yo me metí en la ducha a llorar de miedo y de felicidad. Pero bueno, eso ya es otra cosa que no tiene nada que ver, ya es más bien psicológico. El siguiente punto. Uno pensaría que es como, ya está el manuscrito, uno le da al botón de imprimir y sale a todas las tiendas de España. Pero no, ahora queda la parte interesante que es la parte de negociación y envío del contrato. Normalmente esta suele ser una parte peliaguda porque la mayoría de la gente que publica un libro suelen ser escritores noveles. A ver, a grandes rasgos, las grandes editoriales se dedican a apostar por libros. Y yo escuché una vez la expresión que es como lanzan libros al aire y el que se quede, como los espaguetis, el que se quede pegado a la pared es el que triunfa. Así que las editoriales tienen un presupuesto que apuestan por libros y los lanzan. Las pequeñas editoriales, sin embargo, apuestan por libros pequeños y hacen menos libros, pero apuestan más por ello y le dedican a lo mejor más tiempo, más dedicación, más tal. Es una diferencia entre las grandes editoriales y las editoriales pequeñicas. Viene la parte esta de negociación y envío de contratos, que es, te ponen un contrato muy draconiano, escrito por abogados. ¿Os habéis leído alguna vez las condiciones de uso de cualquier cosa que habéis puesto instalado en el ordenador y tal? Esos párrafos súper largos de acepta las condiciones. Pues los contratos de edición realmente suelen ser eso. Son unas condiciones que fijan los derechos de autor, que fijan la cantidad de cosas que se van a imprimir, de qué manera se van a imprimir, qué derechos estás tú cediendo, qué derechos están ellos explotando, y suele ser una cosa peliaguda. Y
Es una de estas cosas que, por ejemplo, yo no sabía. Los contratos se pueden negociar. A mí me metieron un par de cláusulas bastante draconianas, que es en plan, ellos tienen su departamento de abogados que escribe un contrato muy tocho, y si tú lo has aceptado, muy bien. Si lo negocias, pues como, no, hombre, claro, claro, esta cláusula te la quitamos sin problemas, ¿verdad? Pero si dices que sí, tú estás aceptando el megacoso que está hecho para adaptarse a todas las situaciones y que le da todos los derechos posibles a la editorial. Es una negociación. Tú tienes que conseguir lo más para ti y ellos van a intentar conseguir lo más para ti. Cuando es una editorial gigantesca, van a conseguir muchos, y cuando es una editorial pequeñita, pues tú vas a poder negociar. Es como, ¿me vas a pagar? Como, a ver, la verdad es que en esta editorial solemos pagar. De repente como, wow, te mandan eso, y tú tienes que firmar cada página, que queda como, es como interesante lo de, no, tienes que firmar en cada una de las páginas del contrato para que quede muy legal y tal. Y es una sensación como, madre mía, me estoy metiendo en una cosa bastante legal y tal. Y normalmente suele ser enviar por correo, que es como muy tradicional, muy, si es una editorial grande, es como, no, esto no lo tienes que mandar, y lo tiene que llegar al señor José Manuel Espasa, que abre la puerta de su despacho, se encuentra eso, y le pone su rúbrica y te lo devuelve. No es así, ¿no? Pero es un poco así. Y esto, sorprendentemente, lleva bastante tiempo. Es una de estas cosas de tarda mucho en venir, tarda mucho en llegar. Y suele pasar que tú estés escribiendo el libro, o que el libro ya esté escrito y se esté editando antes de firmar el contrato. ¿Es una cosa que no debería pasar? Sí. ¿Es una cosa que pasa? Sí. Y lo más importante de la firma del contrato, aparte de los royalties y las copias que te dan y tal, que eso está bastante bien, ¿cuándo es la fecha de entrega? Las editoriales tienen tiempos muy ajustados porque como en este trimestre se sacan estos libros, en este siguiente trimestre están, y tienen el dinero contado para este trimestre y tienen como una cola, básicamente. Cuando hay que distribuir un libro, los libros son cosas que ocupan lugar, el saber no ocupa lugar, pero los libros sí. Así que tú tienes tus palés de libros puestos, que esos van en camiones, que esos van en tal, y tú no puedes tener un libro paralizado. De hecho, una de las cosas que está pasando ahora mismo en el mundo es que está habiendo unos colapsos de distribución de cosas, y hay editoriales, no sé si en España, pero en el mundo, que no tienen papel. Ahora mismo estamos en noviembre de 2021 y las editoriales no tienen papel. A lo mejor existe papel, pero está en otro país, y no se pueden imprimir cosas hasta el año que viene. Y es como, pues necesitas tú tus fechas de entrega y tus placitos. A lo mejor tienes que entregarles el primer tercio del libro para tal momento, el siguiente tercio del libro hasta tal, o en la fecha de entrega tienes que tal. Ahí se puede negociar muchas veces. Es una de esas cosas que no están en la teoría, pero sí están en la práctica. Se suele hacer mucho en traducciones, por ejemplo, que es, si te dan la fecha de entrega, tú aceptas la fecha de entrega, y cuando pasan unos tiempos tú dices como, bueno, no voy a llegar, pero ¿hasta cuánto puedo? Que eso es ya la parte negociativa tuya, de como, mira, ni de coña, tal. Y esto es una de las cosas del mundo editorial, que las editoriales saben que las personas que escriben solemos ser unas personas tienen pensado que tú vas a atrasarte. Hay algunos contratos, por ejemplo, que tienen cláusulas de, si te pasas de tal fecha, te descontamos tanto dinero de tu adelanto, nos tienes que devolver dinero, directamente se cancela tal mal, multa, pero muchas veces pasa que no llegas a la fecha y como, mira, no llego, envíanoslo hasta tal punto, vale, pues envíatelo, y pasa. El libro está escrito, el libro está ahí en la editorial, y aquí es cuando ya se imprime y sale a las tiendas. No, ahora falta la parte de la edición, ahí es cuando empiezan a editarte el libro. Todo esto que había dicho antes era la preedición, ahora es el paso de la preimpresión, las cosas que pasan antes de imprimir el libro, que es lo que viene siendo editar el libro. Y aquí es donde la gente que es de fuera del sector se queda como, pero ahora van a tocar la obra, pero si la obra, a ver, el autor es la persona que mejor sabe cómo está escrita la obra. Pero un editor es la persona, o un grupo editorial es un grupo que sabe cómo está bien editado un libro. Es como, tú tienes aquí tu obra, pero ahora le vamos a quitar las aristas de aquí y tal para que esté bien. Tú le has entregado realmente tu mejor versión del libro, pero que eso es realmente un borrador. Y es como, mira, esto estilísticamente podemos cambiar este tipo de cosas, o podemos, este capítulo a lo mejor lo puedes quitar directamente, y el libro queda más, el editor lo va a poner en forma al libro. De nuevo, si es una gran editorial, a lo mejor puede pasar que directamente le den a imprimir, pero si es una editorial que cuida el libro, que cuida el producto, pues va a
a pasar un par de revisiones. A ti te llegan unas revisiones de, aquí otros momentos negociativos de, te hemos cambiado esto, o sea, ¿qué te parece cambiar esto? Y tú puedes decir, no, que se quede como está. Pues que te queda muy guay, porque tú puedes utilizar el término literario, el término editorial stat, que es como, así se queda. Pero normalmente te va a decir como, no, esto está mal. Y como, a ver, ¿cómo que va a estar mal? Y ahí es cuando un luchita de egos y la gente sufre y llora, pero es una cosa que va a pasar. A mí, en mi caso, me sorprendió muy fuertemente la vidilla que le daban los cambios a mi libro. Fue como, oh, vale, te he cambiado el nombre de este capítulo por esto. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece bien? Y como, joder, sí, claro, que vuele. Así que se cambia la estructura del libro, a lo mejor puede cambiar, o el estilo del libro. Siguiente punto es la corrección ortotipográfica, que se hace después de haber cambiado el estilo. Era como, y ahora vamos a ver todas esas cosas que se le han escapado a los ojos tuyos que han visto la obra durante mucho tiempo. La cantidad de ratas que hay, las repeticiones, que a lo mejor tú dices una palabra tal, o un mogollón de cosas que por mucho que las revises siempre aparece una más. O sea, esto yo lo he contado en YouTube, pero mi libro, en la página, o sea, dentro de las 10 primeras páginas, que son las que tú más has revisado, pues hay una errata. Y esto ha pasado, o sea, yo soy maquetador, el libro lo he maquetado yo, se lo envié maquetado, otro maquetador le dio una segunda revisión, esa revisión pasó por mis ojos otra vez, o sea, no podéis imaginar la de veces que yo le he dado con la rueda del ratón a mi libro para que esté terminadito, pues había una errata. Puedes poner a 4 o 5 personas mirando un texto y a todos se les va a escapar algo. Pues para eso está esta revisión, para evitar que haya las mínimas erratas posibles. Para evitar que haya las máximas erratas posibles. ¿Ves? Para eso sirve la edición. Una vez que están eso, se sacan las galeradas, que son una especie de, mira, pues esto ya es el texto final. Bien, sí, no. Y a veces te llegan en papel, o a veces te llegan en un PDF, y es como, uy, esto está raro, como no te preocupes que no es el texto final, eso es solo el texto final, pero ahora lo vamos a finalizar del todo. ¿Cómo quiere decir esto? Porque la maquetación, ahí es cuando lo maquetan, lo ponen gonico, lo adaptan a las plantillas que ya existen de la editorial para que se acepte, o sea, por ejemplo, estos libros son similares entre sí, pues todos tienen su formato, todos tienen su modelo. Y ahí en la maquetación se deja el texto bonito, que no haya líneas viudas, que es una cosa de estas de... Ahora cuando la edición digital, por ejemplo, para los libros electrónicos, pues se maqueta de una manera distinta. Se asegura uno de que estén todos los enlaces de este capítulo a este capítulo, que esté todo bien casado, todo bien hilado por dentro. El diseño básicamente, y en algún momento se elige la portada, se elige los textos publicitarios de fuera y dentro, y de ahí de alguna manera mágica se consigue ya tener un libro final, versión punto 1, punto 2, punto final, esta sí es la buena, punto doc, punto pdf. Ha habido muchos cambios para que tu obra final esté terminadita. Y en ese momento es cuando empieza la que viene siendo la impresión. Yo he visto impresoras digitales y he visto impresoras de las de rodillos y tal, y son máquinas bastante tochas. También hay máquinas muy pequeñitas que te pueden hacer libros digitales muy bien, pero lo más importante es que ahí es cuando se empieza a imprimir los libros o se lanzan al mundo a través de la edición digital. Y aquí es donde está la gran diferencia entre las editoriales pequeñas y las editoriales grandes. Las editoriales grandes te han dado un anticipo, está más o menos cómo funciona el DS, para es como una apuesta que hacen contra ti, o sea, te apostamos a que tú vas a ganar este dinero. Y si llegamos a ese dinero, pues empezaremos a pagarte derechos de autor. Pero de momento, lo que se gane vendiendo el libro es hasta que se cumpla ese adelanto que te han dado por el libro. Y aquí es donde entra la gran diferencia entre las editoriales grandes y las editoriales pequeñas, que son los beneficios, los márgenes. Porque una editorial grande se puede permitir gastarse un dinero en distribuir el libro con una distribuidora. Las distribuidoras son otras empresas completamente distintas que se encargan de mover el libro físicamente. Lo que he dicho antes de que el saber ocupa palés, pues es lo que te lleva tu libro al Corte Inglés, lo que te lleva tu libro a la Casa del Libro, lo que te lleva a la biblioteca del pueblo, dejan copias. Y una editorial pequeña, pues a lo mejor no puede contratar a una distribuidora, o puede arriesgarse a decir, como no, vamos a trabajar sin distribuidora y vamos a ser nosotros nuestros propios intermediarios y vamos a que de nosotros llegue el libro final. Y ahí los márgenes de beneficios pues se ven de manera muy distinta, porque
creo recordar que era el 60% de lo que cuesta un libro es haberlo movido. Las distribuidoras se llevan una parte del pastel muy gorda porque mover cosas es caro. Y ya que están todos los intermediarios, pues se llevan su partecica, sus márgenes son buenos. Así que las editoriales lo que hacen eso de lanzar muchos libros para que se queden alguno pegado a la pared es para poder ser rentable. Son otra manera distinta de hacerlo de una editorial pequeña, que es como, mira, vamos a sacar 3 libros al año, vamos a sacar 10 libros al año, pero estos 10 libros los vamos a cuidar y van a tener una edición muy buena, vamos a tener un trabajo final muy bueno, que a lo mejor va a ser ligeramente más caro el libro, pero es porque nos está costando mucho dinero y no podemos permitirnos pagarlo a la ESA, así que las editoriales pequeñas suele ser una persona en una casa llevando cajas a correos y haciendo cola y pagando un dinero que no es el mismo dinero que paga una editorial gigantesca por mover un camión. Los beneficios son muy reducidos de dos cosas, pero son distintas maneras de tener pocos beneficios. Las editoriales dan muy poco dinero, sean grandes o pequeñas. Pero de cualquier manera, el libro está yendo a las tiendas o yendo a personas y tal. Aquí la diferencia grande, de nuevo, de una editorial grande de una editorial chica, es que los grandes espacios comerciales reciban tus libros, los venden o no los venden. Y el saber ocupa lugar en sus estanterías, y si a partir de X tiempo esos libros no se han vendido, te los devuelven y se los devuelven a la editorial, que tiene que comerse el marrón de ¿y ahora qué hacemos con esto? Aquí empiezan los saldos, que son como, bueno, pues vamos a rebajar el precio del libro. Mi libro, Mind the Gap, pasó de costar 18 euros a 6 euros. Y hubo un pico de ventas bastante grande y la gran mayoría de mi tirada de Mind the Gap se ha vendido con el saldo. Pero eso es porque, el Corte Inglés, la Casa del Libro, tal, dijeron, mira, todo esto nos han vendido para afuera. Y estaban ahí en un local y les cuesta dinero a la editorial tenerlo guardado. Así que lo van tal, hasta que pasan X tiempo y lo destruyen. Destruir libros es una cosa que pasa muy fuertemente, y yo he trabajado, cuando estaba en mis prácticas de esto de empresas, yo estuve con una guillotina cortando libros por la mitad y me sentía horrible. Y a la vez era como... Pero... pues eso, los saldos existen y los restos de impresión existen. Esas editoriales pequeñas, pues los restos de impresión son esas 10 cajas que tiene el editor en su casa que le están ocupando espacio, y es como, pues, ¿qué hacemos con ellas? ¿No lo comemos? Y es una cosa diferente. Y en el supremo caso, en el caso maravilloso, en el caso que sucede lo de la lotería, que el libro se ha vendido más de lo que se ha producido, se produce una reimpresión, que es como... y se puede hacer de dos maneras. Una, renegociando el contrato, es como, mira, se ha salido una reimpresión, ahora pues puedes poner la etiquetita de segunda edición y tal, como, ¡wow, mola! O puedes hacer tiradas muy cortitas, que es lo que hacen muchas editoriales, que es como, la primera tirada ha sido de 1000 ejemplares, y hemos vendido esos 1000 ejemplares, podemos sacar una segunda edición. O puedes hacer, la primera edición tiene 250 ejemplares, y cuando se acaban esos 250 ejemplares, pues sacas más libros y le puedes poner la pegatinita de segunda edición, como, super éxito, y es un poco, pues una cosa de segunda edición, tercera edición, quinta edición, 17ª edición, como, madre mía, esto es un exitazo, y se han vendido 250 libros. Pero eso, pues puede pasar. Y es una de las cosas que todo el mundo quiere que pase, que tu libro se reimprima, porque como, bien, eso quiere decir que hay más, que hay gente que lo pide y no se ha gastado, y ese adelanto que te han dado se llega a cumplir, y ahí es cuando del adelanto empiezas a recibir royalties, las ganancias, las bonificaciones que te llegan al año siguiente, cuando la editorial sanea sus cuentas y dice, pues vale, enviamos todos los estos, y te suele llegar como para pagar una cena para ti, o es como, bueno, es un dinerito, es como, este mes llego menos a fin de mes, y como, los royalties están bastante bien cuando eres una persona que escribe, pero no suelen llegar. Es una de las grandes cosas que suelen pasar a los escritores, que no suelen llegar los royalties. Tú te dan tu adelanto y con eso te das con un cantísimo en los dientes, como, mira, bastante que has ganado, y después queda ya, pues, lo que viene siendo escribir otro libro. Y ahí sigo yo. Y así es la producción editorial. Así es como lo estudié yo, aderezado con las cosas que yo he ido viendo a lo largo de los años del mundo editorial. ¿Qué os parece? ¿Era como pensabais? Dejádmelo en los comentarios. Y si os gusta este tipo de contenido, si os gusta
esta cosa que yo hago, está mi Patreon, que gracias a esto vivo, y porque el mundo editorial no da para comer, así que los creadores de contenido buscan nuevas fuentes de ingresos, como por ejemplo montar una tienda de tazas. Madre mía, cada vez me cuesta muchísimo menos lo de la parte mercachifle. Compren mis tazas, compren mis hermosos jabalíes, son baratos, son guays y están en barropacasa.com. Si no, Patreon, si queréis apoyarme a lo que viene siendo mis cosas, Patreon. Si el rango más bajo, que como mira, yo te quiero ayudar, pero dinero no tengo, darle al favorito, al like, a cosas de estas, que realmente ayuda bastante a que mi vídeo se vea por más gente. Y lo más importante de todo, no lancéis libros. Suelen tener esquinas y aristas. Y los libros electrónicos se rompen y hay que comprar otros y no está el horno para dineros. Bien.